Vamos a orar. En este día, Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio de predicar y de enseñar tu palabra. Te pido, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo, tú nos digas a cada uno de nosotros hoy lo que necesitamos escuchar. Padre, que tu mensaje, Señor, se transmita con claridad y se reciba también, Padre. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una maestra decidió asignar a su clase una tarea muy especial para el Día de las Madres, utilizando la frase "madre solo hay una". Cada niño debía escribir alguna composición con ese tema y al día siguiente todos llegaron con sus historietas. La maestra le dijo primero a Luisito: Luisito, léame su composición. Y esto fue lo que Luisito escribió. Iba yo cabalgando sobre mi potro salvaje que se desboca, y mi madre me toma sobre sus brazos y me salva, porque madre solo hay una. Luego la maestra da la vuelta y le dice a María: María, léame el tema de su composición. Y María responde: las olas en la playa estaban agitadas y me hundí en sus profundidades. De repente la mano salvadora de mi madre me llevó a la superficie, porque madre solo hay una. Por fin le tocó a Jaimito. Y Jaimito dijo: íbamos mi madre y yo por el seco desierto, cuando atisbamos unas carpas de un campamento árabe. Sedientos nos acercamos a una de las tiendas y entramos. En ella había una nevera, la cual abrí y vi una Coca-Cola que quedaba en el fondo. Mientras la bebía, dije: lo siento, madre, solo hay una. ¿Qué les parece el ejemplo de Jaimito? ¿Fue un buen hijo? Ahora, no les voy a preguntar a las madres si creen que sus propios hijos serían capaces de hacer semejante cosa. Hoy es un día, por supuesto, en el que celebramos a las madres. Y hoy vamos a considerar el regalo de una madre, viéndolo en el ejemplo de nuestro Señor Jesús. La Biblia nos cuenta muy poco acerca de la niñez de Jesús. Después de su infancia, donde todos conocemos esas historias que celebramos en la Navidad, solamente tenemos un relato acerca de su niñez. Cuando Jesús tenía 12 años, sus padres lo llevaron al templo en Jerusalén para una de las fiestas que se celebraban como judío. Y de regreso a casa, Jesús se quedó atrás en el templo mientras sus padres regresaban, porque había un grupo grande y cada uno de ellos pensaba que Jesús estaba con el otro. Cuando por fin se dieron cuenta, 3 días después lo encontraron en el templo y ahí estaba conversando Jesús con los líderes religiosos. Pero nos dice entonces Lucas en su evangelio que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Esa es la frase que usa. Vivió sujeto a ellos. A sus 12 años, como adolescente o preadolescente, Jesús se sometió. Siendo Dios, Jesús se sujetó a la autoridad de su padre y de su madre. Pero ahora vamos a avanzar unos 18 años. Jesús tendría más o menos 30. Y va a realizar su primer milagro. Cuando Jesús realizó su primer milagro, su madre estaba presente. Se sucedió en una boda en el pueblo de Caná, en Galilea. Jesús y sus discípulos habían sido invitados a esa boda y dio la casualidad de que se acabó el vino.
Ahora, vamos a recoger la historia en ese punto. En Juan capítulo 2, empezando en el versículo 3, vamos a leer los versículos 3 al 5. Entonces ahí están Jesús y sus discípulos, acompañados por su madre, en esa boda en Caná, y se ha acabado el vino. Y esto es lo que dice Juan 2, del 3 al 5. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Algunos intérpretes creen que la madre de Jesús ayudó a organizar la boda. Tendría sentido entonces que ella se preocupara por la falta de algún insumo. Así que ella se acerca a su hijo mayor, porque Jesús era su hijo mayor, para pedirle ayuda. Ahora, María no podría haber esperado que Jesús hiciera un milagro, porque él nunca había hecho un milagro antes. Si han visto las historias de Jesús en su niñez haciendo palomas de barro y luego soplando en ellas para hacerlas volar, pues es pura leyenda. Porque la Biblia nos dice que el convertir el agua en vino en Caná fue su primer milagro, fue la primera señal milagrosa que él realizó. Entonces su madre no tenía ninguna razón para pensar que Jesús iba a hacer algo milagroso. Simplemente, si ella tiene alguna responsabilidad, piensa: mi hijo de repente tiene alguna idea y me puede ayudar. Ahora, María les ordena a los siervos que sigan cualquier instrucción que Jesús les da. Y muchas personas han observado, si leemos la Biblia, la última vez que María dice algo es aquí. Y sus últimas palabras registradas en la Biblia son: hagan lo que Él les ordene. Hay ocasiones en las que María aparece después, por ejemplo, está presente en el día de Pentecostés, pero no se registra nada de lo que ella dice. Estas son las últimas palabras de María registradas en la Biblia: hagan lo que Él les ordene. Y estoy seguro de que si María nos diera un mensaje a nosotros, sería el mismo, refiriéndose a su hijo: hagan lo que Él les ordene. Ahora, la respuesta de Jesús a su madre, cuando ella le pide ayuda o simplemente le hace ver la situación con la falta de vino en la fiesta, nos puede parecer un poco extraña. Porque Jesús le dice: ¿qué tiene que ver conmigo? Es una pregunta. Y podemos observar aquí que Jesús como que pone un poco de distancia entre él y su madre. Hay que notar que en ningún momento de la historia le dice María a Jesús qué hacer o le da alguna orden, ni siquiera le pide nada, solo le hace ver la situación y luego dice a los siervos: hagan lo que Él les ordene. Pero hay algo muy interesante que podemos observar aquí. Porque a sus 12 años, cuando era todavía un niño en realidad, Jesús se sujetó a su madre. Pero a los 30, siendo ya adulto, respetuosamente le indicó que él ya no era un niño, como para hacer todo lo que ella le dijera. Como hombre tenía que establecer cierto nivel de independencia. Y en este detalle de la historia vemos el desarrollo social de Jesús como ser humano. Porque cada varón y cada hembra también, pero aquí estamos viendo a Jesús como varón. Cada varón tiene un desarrollo social y pasa por ciertas etapas. Y entonces aquí Jesús está pasando por esa etapa de independizarse, de ser su propio hombre. Podemos llamar esto la etapa de la individualización, cuando el joven comienza a crear su propia identidad independiente de sus padres y en especial de su madre.
Y María fue muy sabia en esta situación, porque no trató de imponer su voluntad sobre Jesús. No lo trató de controlar, no se puso a discutir con él, no le dijo, pero hijo, tienes que ayudarme. Solamente les dio una orden a los siervos y se fue y lo dejó ir. Y en cada familia se presenta tarde o temprano un momento similar. A veces no espera hasta los 30 años. Podemos pensar en el ejemplo de Diego, por ejemplo. A Diego su madre siempre le había cortado el cabello ahí en la cocina. Hasta que un día él llegó con un corte recién hecho en una barbería. Y su madre le preguntó, ¿y tú quién te crees ahora? Y Diego le sonrió y le dijo, un hombre. Porque ese paso marcó su entrada, podríamos decir, a la madurez. Uno de hombres siempre va a necesitar a su madre. Pero la madre sabia sigue el ejemplo de María y no se siente rechazada cuando su hijo comienza a formar su propia identidad. Sobre todo a la hora de casarse, es importante dejar que forme su propia familia. Por eso dice la Biblia que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para formar un nuevo hogar. Ahora vamos a avanzar unos 3 años más para llegar al final del ministerio de Jesús. Cuando Jesús colgaba en la cruz, muriendo por nuestros pecados, María estaba presente. En medio de su gran dolor, Jesús no ignoró a su madre. Ahora, es muy probable que José ya no viviera. Entonces Jesús, como hijo mayor, estaba a cargo del bienestar de su madre. Aparte de eso, sus hermanos no creían en él y probablemente estaban lejos en Galilea. Entonces Jesús, ahí colgado en la cruz, dice estas palabras que leemos en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Juan 19, 26 y 27 dice así: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Ahora, Jesús había salido de su casa años antes, pero no se había olvidado de su madre. En el momento de su muerte, en el momento de su mayor sufrimiento, todavía se preocupó por el bienestar de su madre y la entregó al cargo de su mejor amigo, su discípulo querido Juan. Ahora, algunas personas le dan otro sentido a estos versículos y pierden de vista su verdadero significado. Lo que estos versículos nos muestran es el cuidado que Jesús tuvo de su madre. Entonces, si queremos ser buenos hijos, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Sí, madre solo hay una, como aprendió la clase de Jaimito. La relación con nuestra madre puede ser complicada, pero debemos buscar siempre la ayuda del Señor para ayudarnos a honrarla y ayudarla cualquiera que sea nuestra edad. Un buen hijo honra a su madre como lo hizo Jesús. Un buen hijo honra a su madre como lo hizo Jesús. Ahora, si un buen hijo honra a su madre, ¿qué puede hacer una madre por sus hijos? Ahora, por supuesto, les ha dado la vida. Les da cuidado, se preocupa por ellos. Pero hay algo más que una madre puede hacer por sus hijos. Y vamos a leer acerca de esto en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 1,
versículo 5. Dice así la palabra de Dios: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Segunda de Timoteo es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Estaba cerca de morir. Y Timoteo fue uno de sus ayudantes de más confianza. Fue como un hijo espiritual para él. Sin embargo, la fe de Timoteo no comenzó con Pablo. Había recibido esa fe de su madre. Y su madre la había recibido de su abuela. Entonces, gracias a estas dos mujeres cristianas, Loida y Eunice, Timoteo también llega a conocer a Cristo. Ahora, nosotros no sabemos si Loida y Eunice le dejaron dinero o propiedades a Timoteo. La Biblia no lo menciona. Tampoco sabemos qué clase de oportunidades educativas le habrán ofrecido. La Biblia menciona solamente un legado muy especial que estas dos mujeres le dejaron a Timoteo, y fue su legado de fe. Yo les pregunto a ustedes, madres, ¿qué desean para sus hijos? ¿Qué deseas para tus hijos? ¿Quieres que vivan en buena salud? Creo que cualquier madre lo desea. ¿Quieres que encuentren un buen trabajo? Estoy seguro que sí. ¿Quieres que tengan buenas amistades? Cualquier madre desea eso para sus hijos también. Pero si tienen un buen desarrollo físico, social y profesional, pero se quedan cortos en lo espiritual, entonces les ha faltado lo más importante. Una buena madre prepara a sus hijos para vivir bien en este mundo. Pero una madre que conoce al Señor también los prepara para la eternidad. Como Loida y Eunice, una buena madre lleva a sus hijos a Jesús. Con su ejemplo de fe y con sus palabras, una madre tiene un gran impacto sobre la vida de sus hijos. Pensemos en cómo una madre puede impactar la vida de sus hijos. En primer lugar, lo hace con su ejemplo. Cuando tus hijos te ven que lees la Biblia, cuando ven que oras, cuando ven que das prioridad a estar en la iglesia, ese ejemplo tiene un gran impacto sobre sus vidas. Yo aún recuerdo las ocasiones de mi niñez en las que bajaba por la escalera de la casa en la mañana y veía a mi madre ahí sentada en su sillón con la taza de café en una mano y la Biblia en la otra mano. Ahora, adivina cómo me encuentras a mí por la mañana. De la misma manera. Porque el ejemplo que da una madre deja una huella muy grande en la vida de sus hijos. En segundo lugar, una madre impacta la vida de sus hijos con sus palabras. Si tus hijos son pequeños, léeles historias bíblicas. Hay muy buenos libros de historias bíblicas para niños. Los 5 minutos que tú pasas leyéndoles una historia bíblica antes de que se duerman dejan un impacto muy grande porque estás sembrando la palabra de Dios en su corazón. En tercer lugar, una madre impacta la vida de sus hijos con sus oraciones. No dejes de orar por tus hijos, por su bienestar y en especial por su salvación. Vemos un gran ejemplo de esto en la vida de San Agustín. San Agustín vivió hace unos 1500 años, pero todavía se estudian y se leen sus libros. Las confesiones de San Agustín se consideran la primera autobiografía y todavía tienen mensajes muy hermosos para nosotros. De joven, Agustín se había alejado mucho de Dios. Su madre, Mónica, era creyente. Agustín sabía del Evangelio, pero decidió vivir su vida. Y él entonces iba de fiesta en fiesta, estudiaba filosofías extrañas, tuvo un hijo ilegítimo, pero su madre nunca dejó de orar por él.
cada día intercedía por su hijo. A donde quiera que ella iba, porque viajaba mucho, pedía a los pastores que oraran también por Agustín. Y por fin, un día, mientras él leía Romanos capítulo 13, él sintió que la luz inundó su corazón y entregó su vida a Cristo. Y luego Agustín dijo que Dios usó las lágrimas de su madre para guiarlo a casa. Entonces, en este Día de las Madres, consideremos el ejemplo de Jesús y su madre. Honremos a nuestras madres, como Jesús honró y cuidó a las suyas, como Él proveyó para ella en su necesidad. Ese honor, ese respeto es el mejor regalo que un hijo le puede dar a su hijo. Y el mejor regalo que una madre puede darle a su hijo es llevarlo a Jesús. Porque ese es un regalo que nadie le podrá quitar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tantas enseñanzas hermosas que tú nos das en tu palabra. Gracias por los ejemplos que tú nos has dejado. Y te pido que nos ayudes, Señor, a aprender de estos ejemplos y llevarlos a pecho. Oro, Señor, por las madres, que podamos, Señor, honrarlas como tú lo deseas. No solamente hoy, sino siempre. Y pido también que guías a cada madre de esta iglesia a ser una guerrera de oración, a ser un ejemplo para sus hijos y a ser una mujer de oración. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.